Hola, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. En este vídeo os voy a enseñar cómo hemos restaurado este baúl antiguo. Los baúles antiguos son piezas muy especiales que generalmente están cargados de muchos recuerdos y con un gran valor sentimental para sus dueños. Suelen ser herencias familiares, son el baúl de la madre, de la abuela o incluso de la bisabuela, y son piezas que se quieren mantener no tanto por el valor que tiene en sí o por el uso que se le va a dar, pero por el valor sentimental que tienen. Desafortunadamente son piezas que suelen estar en malas condiciones, por un lado porque la mayoría lleva guardado en un rincón muchos años sin cualquier tipo de cuidado o de mantenimiento, y por otro lado porque los mismos materiales de los que están hechos son propensos a deteriorarse con el tiempo. Lo habitual es que estos baúles estén hechos de tablones de madera y forrados en su interior con papel y por fuera forrados con una chapa de metal. También hay algunos que están forrados de tela en el interior y de piel o cuero en el exterior, pero los más comunes son los de chapa de metal y madera forrado de papel. El baúl que os enseñamos en este vídeo es uno de los normales. El interior está forrado de papel y por fuera tiene una chapa de metal. Pero dentro de los baúles normales o comunes se pueden distinguir entre ellos por las calidades de los acabados y de los materiales. Esto os lo iré explicando poco a poco a medida que avanzamos con la restauración. En este caso en concreto, hemos empezado la restauración por el interior, pero podríamos haberlo hecho al revés perfectamente. Podríamos haber empezado restaurando primero el exterior y después el interior. Aquí el orden es indiferente. Como podéis observar, el papel del interior ya se estaba desprendiendo en muchos sitios y lo que quedaba salía con relativa facilidad. Eso me ha ahorrado el tener que remover el papel en mojado. Quiero decir que si el papel no se despegara tan fácilmente, la alternativa hubiera sido mojarlo bien con agua caliente para ayudar a que se desprendiera. Por suerte no hizo falta, así que solo con las manos y después con la ayuda tanto de un cepillo de alambre como con la rasqueta y por último con la lijadora eléctrica he podido eliminar por completo todos los restos de papel que quedaban en el interior del baúl sin tener que estar mojando. Haberlo hecho así me ha permitido ahorrar tiempo, ya que no tuve que estar esperando a que la madera se secara antes de lijar. Con la propia lijadora me ha ayudado para eliminar las partes pequeñas de papel que no se habían desprendido. Empecé lijando con un grano de lija grueso de 80 y cuando ya había eliminado todos los restos de papel ya pasé a una lija de 120. Por último terminé por lijar todo el interior con una lija de 180 hasta conseguir que la madera estuviera bien lisa y suave al tacto. Cuando se restaura un baúl antiguo, hay varias opciones para el interior. Se puede volver a empapelar con un papel similar o quizás otro más moderno. Se puede forrar el interior con tela o, si la madera del que está hecho el baúl lo permite, se puede dejar la madera vista al natural. Y aquí entra en juego lo que os comenté antes, que hay diferentes tipos de calidades o de acabados. La mayoría de los baúles antiguos estaban fabricados con piezas recicladas o reutilizadas y restos de madera.
Pensar que han sido construidos en una época en la que en España los materiales escaseaban, que ha sido la época de la guerra, época del posguerra. Entonces, normalmente el artesano aprovechaba todo lo que tenía a mano para construir estos baúles, restos de madera de otros baúles, restos de otros muebles, madera de palés. Entonces, no es de extrañar que cuando uno le quita el papel al baúl antiguo se encuentre con maderas de diferentes colores, tablones de diferentes grosores e incluso con grandes desperfectos, clavos que sobresalen. Yo, por ejemplo, me he llegado a encontrar, para que os hagáis una idea, un baúl que estaba hecho con madera que se había quemado. No que se haya quemado el baúl, no. Cuando se construyó el baúl se han utilizado tablones que en parte ya estaban quemados. Entonces, cuando esto ocurre, es impensable dejar el interior en madera vista, porque no va a quedar bien. Por suerte, no todos son así, y este es el caso. Aquí, si os fijáis, veréis que este baúl está construido con tablones bastante simétricos y se ven de buena calidad. No tienen nudos grandes que se suelten, no tienen grietas ni nada por el estilo. Entonces esto me va a permitir dejar el interior en madera vista y va a quedar bonito. Para ello, como os comenté, lo que tengo que hacer es lijar todo muy bien hasta que la madera esté bien suave y lisa para que se pueda utilizar. Y después de lijar por completo, pulverizo el interior del baúl con un producto anticarcoma preventivo. Este baúl no tiene ni ha tenido carcoma, pero estaba cerca de otro que sí tenía, entonces es importante hacerlo. A continuación voy a aplicar una mano de nogalina. La nogalina es un tinte natural de origen vegetal que sirve para teñir y va a unificar el tono de la madera. Aunque es cierto que los listones no son muy distintos entre ellos, se sigue notando que son de distintas maderas. Entonces la nogalina lo que va a hacer es unificar ese tono y va a quedar más bonito. También va a neutralizar el tono anaranjado característico de la madera de pino. Aunque aquí en seco no se note, esta madera, en cuanto se hidrata o bien con el tapaporos o bien con el barniz, se vuelve anaranjada. La nogalina va a anular ese efecto. Como podéis observar, la forma de aplicación de la nogalina es muy sencilla. Se trata de un tinte con base agua que se puede aplicar sobre la superficie utilizando una brocha o un pincel. Antes de que se seque, se pasa con un trapo para eliminar el excedente. Una vez está seco, se podría repetir la aplicación hasta conseguir el tono adecuado. Como podéis ver aquí, cuando está mojado se ve muy oscuro, pero a la que se seca el tono aclara bastante. La intensidad del tono de nogalina depende mucho del gusto personal. Nosotros, esto ya lo he dicho en otros vídeos, preferimos hacerla muy diluida y tener que aplicar varias manos de nogalina antes que hacerla demasiado concentrada y que nos salga el tinte demasiado oscuro. En el caso concreto de este baúl, una mano de nogalina es suficiente porque tampoco quiero que la madera se vea demasiado oscura. Lo único que quiero es que el tono se vea más uniforme. Y con la nogalina bien seca paso a la siguiente etapa, que es la de sellar el poro de la madera. Esta madera no estaba tratada y además la hemos lijado, la hemos teñido, lo que nos lleva a la necesidad de aplicar un producto tapaporos para proteger y acondicionar la madera antes de pasar a la última fase, que es la fase del barnizado. El tapaporos, como se aprecia, se aplica de forma igual que un barniz, por ejemplo, pintando bien toda la superficie con un pincel o una brocha. Aparte, si os fijáis, cuando se aplica se queda como blanquecino, entonces es fácil saber qué zonas se ha aplicado y qué zonas no para conseguir una aplicación uniforme, y una vez se seca se queda completamente transparente, no se nota para nada. Y
Y una vez aplicado y después de bien seco el tapaporos, ya pasamos a la última etapa de la restauración del interior, que es la aplicación de un barniz protector. En total vamos a dar 3 manos de barniz incoloro brillante, pasando siempre con una lija muy fina entre mano y mano. Cuando digo lija muy fina, me refiero a una lija de 250 hacia arriba. Nosotros vamos a utilizar un barniz de poliuretano al agua porque es más resistente, pero se podría proteger con un barniz acrílico. Y también cabría la posibilidad de aplicar un barniz de color en el caso de querer cambiar un poco el tono de la madera. A nosotros nos gusta este tono, lo único le vamos a poner el barniz brillo para que quede brillante y quede más vistoso. Y finalmente damos por concluida la restauración del interior y pasamos al exterior del baúl. El exterior es de chapa de metal y madera y se ve en peores condiciones que el interior, con lo cual llevará más trabajo. Lo primero que tengo que hacer es lavar muy bien toda la superficie con agua y un jabón neutro para eliminar suciedad superficial y aparte también para poder evaluar bien la extensión del daño sobre la chapa, ver qué es lo que es comido del óxido de lo que es suciedad. Y después de limpiar todo lo posible con agua y jabón, se puede apreciar que la chapa está bastante oxidada por algunas zonas, pero sin que el óxido haya llegado a corroer la chapa, o sea, que no la ha hecho agujero. Eso es estupendo porque facilita mucho la restauración y aparte también sería una pena perder esta chapa repujada tan bonita. Así que el siguiente paso ya es desoxidar. Para ello vamos a utilizar un producto específico. Este producto es de la marca Lakeone y es un desoxidante. Se aplica con lana de acero sobre la superficie y se frota hasta eliminar el óxido. A la hora de restaurar un baúl de chapa hay que tener varios aspectos en consideración. Yo en este caso tengo una chapa repujada. ¿Eso qué significa? Que es una chapa que, como podéis ver, tiene relieves. O sea, los relieves no van a desaparecer aunque yo frote con la lana de acero. Pero hay muchos otros baúles que lo que tienen es una chapa lisa pintada. Esa pintura, si yo le hago esto que estoy haciendo aquí, va a desaparecer. La chapa se va a quedar completamente lisa y no es posible conservar el dibujo. Aún hay un otro tipo de chapa que es un intermedio entre las dos. Es una chapa repujada y a la vez pintada. Esto ocurre porque, como os expliqué antes, los baúles tienen diferentes calidades y muchas veces se hacían con materiales reciclados. Entonces, muchos de los baúles que se encuentran con las chapas lisas pintadas con dibujos más sencillos eran muchas veces aprovechar la chapa, se sacaba de latas de otro tipo de material y se aprovechaban para forrar el exterior del baúl. Tener en cuenta que la chapa tiene doble función. Aparte de la función decorativa, también tiene la función de proteger el baúl, de proteger la madera y a la vez proteger lo que se conservaba en el interior de ese baúl. He limpiado muy bien todas las chapas con el desoxidante y aunque ha quedado muchísimo mejor, sigue habiendo algunas partes muy oxidadas. Esto ha chocado con mi intención de dejar el exterior con la chapa solo limpia y sin pintar. Esa era mi idea original, así que como no es posible, he tenido que partir para el plan B, que es volver a pintar la chapa recreando con pintura su aspecto original. Lo primero y quizás lo más importante e imprescindible es proteger el metal del óxido para que no se vuelva a oxidar. Si yo hubiera conseguido eliminar el óxido por completo, le hubiera aplicado un barniz directo al óxido transparente, pero como no fue el caso, lo voy
a proteger, o mejor, lo voy a pintar con un esmalte antioxidante de tono negro. Lo voy a aplicar primero solo sobre la zona de la chapa repujada, que es la zona que se va a oxidar con más facilidad. Luego ya terminaré de pintar todo lo demás. Pero lo primero, la zona de la chapa repujada va a llevar una mano de esmalte antioxidante negro. Importante, el esmalte que estamos utilizando, como todos los productos que utilizamos, es base agua, ¿vale? Fijaros, cuando compréis productos, si tenéis la opción de comprarlos base agua, mucho mejor que base disolvente. Son más fáciles de aplicar, secan mucho más rápido, no dejan olor y aparte por ecología y el acabado es muy similar. Y mientras seca bien la pintura de la chapa repujada, voy a utilizar la lijadora eléctrica y voy a lijar las zonas de madera del exterior del baúl. Por eso no he querido pintar todo lo demás, porque antes tengo que lijar, porque la madera esta la voy a dejar al natural, pero con el paso del tiempo se ha ido oscureciendo y necesita una lijadita fina. En este caso, con una lija fina estoy utilizando primero una lija de 120 y luego pasaré con una lija de 180, es solo para que esté suave y eliminar alguna pequeña mancha superficial que tiene. Y ahora sí, con la superficie de madera ya completamente lijada, ya puedo terminar de pintar las zonas de chapa. Voy a seguir utilizando el mismo esmalte, que es un esmalte negro directo al óxido. Para las zonas más pequeñas voy a utilizar un pincelito pequeño y para las zonas más grandes una brocha un poco más grande. Aquí lo importante es tener cuidado de no manchar las zonas de madera. De vuelta al resto de la chapa que ya estaba pintada, pues vamos a aprovechar y le vamos a dar también en este momento una segunda mano. Así que se quedaría la chapa repujada con 2 manos de esmalte, mientras que el resto de la chapa de alrededor tendría una. Se le dará después una segunda mano también, que además la vamos a aprovechar para terminar de decorar la chapa. Pero bueno, me adelanto, mejor os lo enseño. De momento, segunda mano de pintura a la chapa repujada y primera mano de pintura a todo lo demás. Y así es como se ve el baúl pintado de negro. Lo podría dejar así, que quedaría bastante bonito, pero lo que busco es que se parezca lo máximo posible a su aspecto original, que era de color plata. Para ello voy a pintar las chapas repujadas de nuevo, pero esta vez utilizando una pintura acrílica plateada. Podría haber pintado desde el inicio con un esmalte antioxidante plata, pero como ya os dije, tenemos preferencia por utilizar productos al agua y el esmalte antioxidante plateado que conocemos es base disolvente. Aparte, también creo que el efecto y el brillo que le da la pintura acrílica es mucho más interesante que el del esmalte sintético. Fijaros en la forma en la que refleja la luz, haciendo que los detalles de los relieves se vean mucho mejor. Espero a que la pintura plateada se seque bien y paso a dar la segunda capa de pintura negra al resto de las chapas, o sea, a las chapas lisas que solo tienen una mano de pintura. Es importante hacerlo en este orden, o sea, primero pintar de plata y dejar secar muy bien para después pintar con el negro, porque voy a utilizar este mismo pincel con el que estoy pintando de negro cuando ya está muy descargado de pintura para realizar una técnica de pincel seco sobre la chapa labrada. Esto va a hacer resaltar aún más los relieves.
La técnica del pincel seco, para los que no sabéis en qué consiste, es esto que estáis viendo aquí, pinceladas muy rápidas y con muy poca pintura. En este caso estoy utilizando negro, pero aquí podría utilizar cualquier otro color. Queda como muy difuminado, como veis no se llega a pintar en negro, solo queda pues el ligero sombreado en las zonas que sobresalen. Repito estos pasos en todas las zonas exteriores del baúl. Pintar de negro las zonas lisas y cuando el pincel ya no tiene apenas pintura, pintar las zonas de chapa con relieve. Si se mira de cerca apenas se aprecia la diferencia entre las zonas donde se pintó de negro y las zonas donde no. Pero si uno mira un poco desde más lejos o si se cambia de luz o si se cambia de punto de vista, se nota la diferencia. Es algo muy sutil, como por ejemplo cuando uno utiliza un maquillaje natural. Parece que no se lleva nada, pero cuando se quita se nota toda la diferencia. Aquí pasa más o menos lo mismo. Aparentemente no hay mucha diferencia, pero luego en global sí que le da un toque distinto y hace que los tallados se noten más y sobresalgan más, dependiendo también mucho de la incidencia de la luz. Este baúl va apoyado sobre un soporte también el de madera y metal y le vamos a dar el mismo acabado que al resto del baúl. La madera ya la hemos lijado y barnizado y la chapa la tenemos ya pintada de negro. Nos falta entonces darle la mano de pintura plateada, esperar a que se seque y a continuación dar también el pincel seco en negro. Y en este caso el soporte quedaría exactamente igual que el resto del baúl. Y esta restauración no estaría completa si no protegiéramos también las zonas de madera del exterior. En general, estos tablones están muy bien. Recordar que ya los hemos lijado con una lija finita, con lo cual solo me faltaría barnizarlos. Para ello voy a utilizar un barniz al agua en tono roble dorado. Lo podría hacer con un barniz incoloro o barniz transparente, pero quiero añadir un poco de calidez a todo el conjunto y el dorado de este barniz es ideal. En total voy a dar 2 manos de barniz. Y la restauración está prácticamente concluida a falta de unos pocos detalles. Le voy a colocar esta pieza que no sé si os habíais fijado que faltaba y que hace parte del sistema de cierre del baúl. En realidad es una pieza decorativa y es muy normal que los baúles antiguos no las tengan porque las han perdido. Esta pieza la hemos conseguido de otro baúl viejo que tenemos solo para sacar piezas. Y otro detalle que me gustaría enseñaros antes de terminar es este falso fondo o esta tapa que hicimos para tapar el fondo del baúl. Si os fijáis, entre cada listón de madera hay un espacio. El espacio no es muy grande, pero como no sabemos qué es lo que se va a guardar dentro, hemos decidido hacer este fondo falso. Es amovible, o sea, se puede poner y quitar y sirve para que si se guardan cosas pequeñas dentro, estas no se metan en el espacio entre los tablones. Así es como se ve el interior del baúl ya terminado. Es verdad que el único sitio donde hay ese espacio tan grande entre tablones es justo en la parte de abajo, porque los demás tablones del interior están bastante cerrados. Y esto es el exterior, que viéndolo así ha quedado muy bonito, pero creo que le voy a dar un toque más.
Voy a utilizar la misma pintura acrílica con la que pinté la chapa y utilizando un pincel pequeñito voy a hacer que sobresalgan algunos detalles más. Concretamente, los cierres. Aunque los cierres son decorativos, no funcionan, pero quiero que destaquen y que se vea que el baúl mantiene estos cierres originales. Voy a pintar lo que es la cerradura en sí y luego todo lo demás alrededor voy a aplicar una vez más la técnica del pincel seco, pero esta vez utilizando la pintura plateada, o sea, con el pincel muy descargado doy pinceladas muy rápidas para que se quede solo como sombreado. Y también voy a pintar en plateado todas las chinchetas que sujetan las chapas lisas, tanto las del frente como las de la parte superior de la tapa. Y ahora sí os enseño ya el resultado final. Creo que así queda más bonito, no choca tanto el negro de los herrajes ahí en medio. También he pintado las agarraderas de los laterales, que eso no os lo he enseñado. Mirad, así es como se ve. Aquí tenéis el interior con su madera al natural, lijada y barnizada, la tapa del fondo que como os digo se puede poner y quitar sin ningún problema. Y por aquí os enseño el exterior, así es como lo hemos dejado. No sé si recordáis cómo estaba antes, con esta chapa que estaba súper oxidada, que por mucho que la hemos frotado el óxido en algunos sitios ha sido imposible de quitar y finalmente hemos optado por pintarla. Y el resultado final es este que veis aquí. ¿Qué os parece? ¿Os gusta el resultado? ¿Hubierais hecho algo diferente? Yo que sé, lo hubierais forrado el interior o hubierais pintado la chapa de otra forma. Decirnos qué os ha parecido. Como siempre, cualquier duda, cualquier sugerencia que tengáis, nos lo decís en los comentarios. Si os ha gustado este vídeo y habéis llegado hasta aquí, no olvidéis dejarnos vuestro like, que para nosotros es muy importante. Y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Exclusive Muebles.